doctor Jesús Reyes Hernández, juez del Tribunal de Enjuiciamiento, Unidad UGA 7 del Poder Judicial de la Ciudad de México en el Reclusorio Sur, con la ponencia Antecedentes de la Investigación. El doctor Jesús Reyes Hernández nació en la Ciudad de México y tiene estudios de licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Ciencias Jurídico-Penales, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestría en Juicios Orales, egresado de la Universidad de Tepantlato, doctorado en Ciencias Penales, egresado de la Universidad de Tepantlato, doctorado en Derecho Constitucional, docente certificado en temas de Sistema de Justicia Penal Acusatorio por la CETEC de la Secretaría de Gobernación, certificación en Justicia para Adolescentes por el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, Poder Judicial de la Federación. Tiene asistencia a múltiples cursos, diplomados, talleres y conferencias en materias afines a Derecho Penal, Procesal Penal, Derechos Humanos, Sistema Procesal Penal Acusatorio, Amparo, Criminología, Tratados Internacionales, entre otros. En su trayectoria laboral dentro y fuera del Tribunal Superior de Justicia cuenta con las siguientes actividades. Pasante de la carrera en Derecho en la Fundación Mexicana de Reintegración Social, secretario proyectista, secretario de Acuerdos, pasante de la carrera de Derecho, secretario de Acuerdos, secretario proyectista, juez penal en primera instancia, juez 54º en Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México, juez 68º del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México, juez 64º del Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de México y actualmente juez 12º del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México. En su actividad docente, ha impartido cátedra en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la maestría en penal, impartiendo asignaturas de Derecho Procesal Penal y Delitos en particular, en la Universidad de Tepantlato. También como docente en diplomados y maestrías en materia penal en diversas instituciones, como el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Conferencista en diplomados impartidos en la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM, y también ha participado en diversas publicaciones del Tribunal Superior de Justicia con artículos jurídicos y en la revista de la propia institución. Motivo por el cual damos la bienvenida al doctor Jesús Reyes Hernández. Adelante, doctor. Buenos días. Si puede. Correcto. Bien, confirmamos, ya tenemos audio. Tenemos audio, doctor, adelante. Muchas gracias. Bien, pues agradeciendo la presentación que se ha hecho de un servidor, desde luego saludando a todos los que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos desde luego la invitación que nos han hecho a esta 20ª jornada, al doctor Enrique González Barrera, al magistrado Alejandro Sentíes Carriles y desde luego a la Universidad de Tepantlato. Bien, vamos a contextualizar ya el tema que nos correspondió el día de hoy, que se llama Antecedentes de la Investigación, en un anteproyecto del Código Nacional de Procedimientos Penales, que por ahí ya alguno de los expositores que tuvo intervención acertadamente señaló que ningún grupo político reconoció. Y bueno, después de escuchar las pláticas que han precedido y desde luego los comentarios que vamos a realizar, pues vamos a encontrar el motivo por el cual no fue reconocido este documento. Bien, por ahí compartí unas diapositivas, únicamente para que le vayamos dando seguimiento a esta plática que vamos a tener. No sé si ya esté ya se visualice para los participantes. De ser así, me confirman para entonces ya iniciar, por favor. Bien, espero que ya tengan la visualización de las... son unas diapositivas únicamente como referencias para darle seguimiento a esta plática que vamos a tener. Bien, vamos a establecer entonces que algunos temas ya se resaltaron por algunos otros expositores.
y se refiere a que en la exposición de motivos del anteproyecto del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos ocupa, se ha establecido que no obstante haberse generado una serie de reformas en materia de justicia penal, esto desde luego ocurrió en el año 2008 y se complementó con aquellas reformas en derechos humanos a la Constitución de 2011. Incluyó desde luego la creación del actual Código Nacional de Procedimientos Penales, además de otros dispositivos, de otros ordenamientos que también fueron objeto de reforma. Se dice entonces en esta exposición de motivos que no se han obtenido los resultados esperados y empiezan a señalar una serie de factores que desde luego han incidido en estas fallas. Y estos aspectos los estamos enlistando en los siguientes rubros. Que hay exigencia por parte de la sociedad de que se transformen las estructuras que no han brindado seguridad precisamente a la sociedad y que han impedido que las personas gocen de los derechos que les corresponden. Que existe un desencanto, desde luego, ante estas reformas que prometieron cambiar y mejorar la impartición y procuración de justicia. Que a 3 años, así lo marcan en esta exposición de motivos, de la implementación de este sistema, no ha dado los resultados esperados. Que existe ineficiencia de los sistemas y procedimientos de investigación criminal a cargo del Ministerio Público y la policía a su mando. Que existe falta de condiciones para que las víctimas de los delitos puedan denunciar. Y finalmente se establece que se pone de relieve una falla por parte del Estado para garantizar precisamente la seguridad pública. Así, de esta manera, se dice que atendiendo a esas consideraciones y a las estadísticas de diversos institutos, los cuales destacan, entre otros, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2017, y estas se pronuncian respecto a la cifra negra. Sería una diapositiva más, ya vamos un poquito más avanzados. El otro instituto del que toman información es el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, y de este se resalta que no existe un acceso pronto y efectivo a la justicia. Se retoma también, o se retoman, los trabajos de la Consulta Nacional sobre el modelo de procuración de justicia, y de estos aspectos se destaca que la procuración de justicia enfrenta una crisis, y esta crisis deriva por temas de corrupción, por ausencia de imparcialidad de los órganos jurisdiccionales, violaciones a derechos humanos, las deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías. Y se retoman también los resultados del Índice Global de Impunidad en México 2008, y de estos resultados se destaca desde luego la ineficiencia y la ineficacia institucional, sobre todo en el ámbito de las procuradurías. Bien, y sobre esa base se dice entonces por organizaciones jurídicas y expertos en el tema, que ahí enlistan algunos de ellos, repito, en esta exposición de motivos, que el sistema penal no ha dado los resultados que se esperaban. Esto ahora ya dicen que a casi 6 años de entrada en vigor. Que se han levantado voces críticas, desde luego, decretando el fracaso de dicho sistema, y que otras voces menos radicales solamente hablan de un colapso del sistema. Algunos hacen referencia al peligro de que se vicie este sistema con prácticas propias del modelo procesal anterior. Bien, así las críticas se enfocan en los siguientes aspectos: la deficiente capacitación de los operadores jurídicos del sistema, y en este rubro desde luego entran las policías preventivas o investigadoras, los peritos, agentes del Ministerio Público y desde luego los jueces y los magistrados. Se establece también, o las críticas se han enfocado, en la insuficiente educación de los abogados postulantes y estudiantes de las carreras de derecho, que no se ha actualizado los sistemas de impartición educativos, y no se ha actualizado o no se ha capacitado a los abogados postulantes, que desde luego son ajenos a las instituciones de procuración y administración de justicia. Se destaca también la ineficiente realización de los procedimientos policiales y ministeriales para investigar los delitos e integrar las carpetas de investigación. Y finalmente se dice que el sistema de impartición y procuración de justicia no encuentra un respaldo en una política criminal y de prevención del delito. Bien, las diapositivas van un poquito atrasadas, ya vamos un poquito más adelante. Es una más, si quiere avanzar. Una más, por favor. Bien, ahí sería. Se denota, entonces se dice que lo que hemos destacado anteriormente denotan
la falla del sistema de impartición y procuración de justicia, pues a pesar de tener un código nacional, no se ha logrado con los siguientes objetivos. El primero de ellos es que no se ha cumplido con la exigencia de la sociedad de contar con un instrumento jurídico que permita preservar las garantías constitucionales de las víctimas e imputados a través del proceso de justicia penal. Se dice que tampoco se ha logrado permitir la impartición de justicia de manera pronta y expedita. Tampoco se ha logrado disminuir la impunidad. Desde luego tampoco se ha logrado fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Y finalmente se dice que las medidas cautelares no han dado el resultado esperado, porque incluso estas medidas cautelares han permitido lo que han denominado como la puerta giratoria. Bien, de esa manera se llega a una conclusión, y es en el sentido de que existe la necesidad de crear un nuevo ordenamiento procesal, el cual tome como base los aciertos de la actual normativa e introduzca aquellos aspectos que fortalezcan el equilibrio procesal entre las partes y que permitan agilizar la procuración e impartición de justicia. Se establece que para lograr lo anterior se proponen una serie de directrices que rigen o que deben regir al nuevo sistema de justicia penal bajo un esquema que retome los siguientes aspectos. Primero, el del debido proceso, respetuoso del equilibrio de los derechos, tanto de las víctimas del delito y del imputado. Un sistema que parta del principio de presunción de inocencia. Un sistema que se sustenta en los principios rectores del proceso penal establecidos constitucionalmente, es decir, que sea de carácter acusatorio y oral. Un sistema en el que prevalezca la igualdad entre las partes y en el que las pruebas se desahoguen de frente a los tribunales y de cara al público. De esta manera, en este proyecto, en este anteproyecto, se establecen una serie de figuras novedosas. Algunas ya fueron analizadas por expositores que nos ocupan. Yo voy a destacar solamente alguna de estas para no hacer tan cansada ese antecedente y enfocarnos ya de lleno al tema que nos ocupa. Bien, se proponen las siguientes figuras que denominan novedosas en ese anteproyecto. Nuevos conceptos como el de Guardia Nacional, Policía con capacidades para procesar y primer respondiente. Principios innovadores, así los denominan, como lo es el de imparcialidad e independencia judicial, fundamentación y motivación, prohibición de comunicación ex parte, principio de prontitud y expeditez de la justicia. Estos principios, desde luego, no tienen de innovadores o de novedosos nada. Sabemos que esos ya existían, incluso el juez Cristóbal Urrutia pues, nos acaba de explicar el relativo al de la imparcialidad e independencia judicial de manera muy clara. Bien, habla de, como figuras novedosas, la incorporación de actuaciones que serán resguardadas en forma escrita, pues luego esto rompe ya el sistema o la naturaleza de el que se prevé en la propia Constitución, que es un sistema oral, o debe preponderar este método oral. Bien, se establecen mayores disposiciones respecto a los intérpretes y traductores para víctimas e imputados. Derechos fundamentales que se encuentran ya debidamente regulados a nivel constitucional y a nivel adjetivo penal. Bien, desde luego establecen también un rol activo del órgano jurisdiccional y con ello evitar que las decisiones que aseguren el éxito de las investigaciones queden al arbitrio del Ministerio Público. Es decir, se pretende darle intervención mayor al órgano jurisdiccional en la etapa de investigación, aunque no se determina de un modo claro. Bien, se establece la función obligatoria del juez de imponer alguna de las medidas cautelares. Que sea el órgano jurisdiccional quien elabore el estudio para la imposición de la medida cautelar, la creación de un procedimiento ante la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura Federal o del Consejo de la Judicatura Local, según se trate el órgano jurisdiccional correspondiente, para determinar la responsabilidad de los jueces cuando con sus conductas provoquen obstrucción a la justicia, lo cual evidentemente ya puso de relieve el juez Cristóbal Urrutia de manera clara, estableciendo que esta figura jurídica, al margen de que ya se encontraba debidamente regulada en Código Nacional, en Ley Orgánica y otras disposiciones, pues desde luego únicamente lleva un impacto mediático en torno a que ahora si el juez incurre en alguna de estas conductas, es el propio agente del Ministerio Público que lleva el asunto, quien se convierte en denunciante de tal hecho, y desde luego con las consecuencias que ello implica, es decir, la generación de una carpeta de investigación y las molestias que derivan ahí para el órgano jurisdiccional, desde luego influyendo de manera
objetiva y subjetiva en el ánimo del órgano jurisdiccional. No era necesario esta regulación, sin embargo, ahí quedó plasmada en este anteproyecto, pues que tiene pocas características de ser democrático. Bien, otros aspectos que se retoman son las providencias especiales para el caso de que el imputado maneje fondos públicos, sea miembro de las Fuerzas Armadas o preste algún servicio público. Se incluye como medida cautelar más al arraigo para cualquier otro delito. Esta figura jurídica que, si bien aquí se anuncia como medida cautelar, sin embargo, ya en su regulación advertimos que la incorporan, pero como un acto de investigación, pues desde luego no le corresponde tal calidad y trastocan su esencia, además del unicero que resulta la regulación de dicha figura jurídica. Se puntualizan de nueva cuenta las etapas del procedimiento. Se reitera la participación de los jueces desde la misma investigación. Y se dice que el proceso va a ser dirigido por un único juez, es decir, ya no se distingue entre jueces de control y jueces de tribunal de enjuiciamiento, como actualmente lo prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se reitera el involucramiento del órgano jurisdiccional desde el inicio del proceso, incluso este puede ordenarle al Ministerio Público el inicio de una investigación cuando este sea el primero en conocer del hecho, es decir, se puede establecer que el órgano jurisdiccional está facultado para recibir denuncias o en su caso querellas de hechos con apariencia de delito, y en ese caso, pues dar parte al Ministerio Público para que éste inicie su investigación. El órgano jurisdiccional se vuelve un ente controlador de las actuaciones del Ministerio Público y de los derechos de las personas sometidas a una investigación. Y se otorga a la víctima oportunidad para que solicite continuar con el procedimiento como acusador privado, figura que desde luego no es novedosa, ya se encuentra regulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos habla ya en el tema recursivo que la apelación no suspende el procedimiento ni la ejecución de la sentencia, excepto en el caso de apelación contra la exclusión de pruebas. Se refuerza la reposición del procedimiento a través del recurso de apelación. Se incluye el recurso de denegada apelación y finalmente nos dice que se matiza la justicia restaurativa y el procedimiento abreviado. Bien, de esta forma se afirma entonces que la propuesta del código contribuirá al acceso a la justicia, a la aplicación del derecho y a la resolución del conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Bien, estos son básicamente los motivos que llevan a quienes crearon este anteproyecto, porque repito, ningún grupo político finalmente se lo adjudicó. Se establece que entonces podemos enmarcarlos en tres grandes rubros. El primero de ellos es que hay deficiencia en la capacitación de los operadores jurídicos del sistema. Y cuando hablamos de operadores jurídicos, son todos los que están involucrados en el mismo. Que hay deficiencia en la realización de los procedimientos policiales y ministeriales para investigar los delitos e integrar de manera adecuada las carpetas de investigación. Este es el motivo, el rubro que mayormente se pone de manifiesto en dicha exposición de motivos. Y desde luego, uno más, que el sistema de impartición y procuración de justicia se ha ralentizado. Es decir, que se han aletargado los procesos y la idea de estas modificaciones, pues es darle celeridad, es darle fluidez en aras de que se pronuncien los respectivos fallos de manera más pronta. Bien, con ello concluyen que el anterior ha incidido en que se ha generado impunidad, que no se ha proporcionado la seguridad jurídica que reclama la sociedad. Bien, a estos aspectos que hemos destacado, pues surgen inicialmente dos cuestionamientos. Ahí vamos un poquito atrasados en las diapositivas, a ver si las podemos actualizar. Sería una más, a ver si estamos, ahí está. Bien, muchas gracias. Bien, la primera interrogante que surgiría de esos planteamientos que acabamos de efectuar es primero determinar si el tiempo que tiene de implementado el sistema acusatorio penal en México es suficiente para poder realizar una valoración de manera tal que nos lleve a concluir que es necesario otro ordenamiento adjetivo con nuevas directrices. Un segundo cuestionamiento es en torno a que si los lineamientos que se establecen en este anteproyecto son los adecuados para poder subsanar los factores que se establecieron como motivos para su creación. La respuesta al primer cuestionamiento estimo que sería en sentido negativo, y esto es por lo siguiente. Es claro que solo han transcurrido en promedio 4 años de la implementación de este sistema, tomando como partida
que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del año 2018, se reformaron diversos artículos de la Constitución que dieron origen al sistema de justicia penal de corte, acusatorio y oral. Y para concretar lo anterior, se crearon diversos ordenamientos, entre ellos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y se modificaron algunos otros. Sin dejar de advertir que en algunas entidades, por ejemplo, en Chihuahua, ya se había implementado dicho modelo con su código objetivo local. De esta manera, en el referido Código Nacional de Procedimientos Penales, se estableció en su articulado transitorio que entraría en vigor de manera gradual sin que excediera del 18 de junio del año 2016. En esa medida, el tiempo que ha operado este sistema no resulta ser suficiente para arribar de manera objetiva a conclusiones como las que se formulan en la exposición de motivos que se analiza. Es decir, estimo que no ha transcurrido un tiempo suficiente para poder hacer una ponderación, una evaluación de manera objetiva en base a los resultados obtenidos por el sistema y que nos permita estimar que, como algunas voces críticas lo han dicho, este sistema ha fracasado. Estimo que debe dejarse transitar, debe dejar que este sistema continúe en su desarrollo, desde luego perfeccionándose, y en un plazo por lo menos de 10 años, hacer la evaluación respectiva y ya sobre esa base determinar lo conducente. Bien, en torno a la segunda pregunta, de igual forma, esta estimo que debe responderse en sentido negativo. En la medida en que las directrices que se establecen en el anteproyecto que ya dimos cuenta, no dan respuesta a ninguna de las circunstancias que se resaltaron para su justificación, pues si realmente es la deficiencia en la capacitación de los operadores jurídicos del sistema y la deficiencia en la realización de los procedimientos policiales y ministeriales para investigar los delitos e integrar de manera adecuada las carpetas de investigación, desde luego no habría necesidad de generar un nuevo ordenamiento adjetivo, sino buscar los mecanismos para capacitar a dichos operadores jurídicos. Pero lejos de ello, se propone este anteproyecto con una serie de contenidos que trastocan seriamente las características del proceso penal, es decir, sus características de ser acusatorio y oral, así como los principios que lo matizan, el de publicidad, el de contradicción, concentración, continuidad e inmediación, de acuerdo a lo que marca el artículo 20 constitucional en su apartado A. Bien, entonces cabría una tercera interrogante, y con esta pues ya damos paso al tema que nos ocupa, y esta sería en el sentido siguiente. ¿Será que en lugar de generar capacitación a los operadores del sistema, principalmente al Ministerio Público y a las policías, se propicien las condiciones para allanarse a su función a través de ese, para allanarles su función a través de ese anteproyecto, aun cuando con ello se quebrante la esencia del sistema acusatorio? Y bien, para dar respuesta a ello, pues habremos de recordar una de las primordiales características del sistema acusatorio, si no es que la fundamental, y que es propia de los estados democráticos de derecho, que es la separación de funciones. Y esta, desde luego, la vamos a advertir en los siguientes aspectos. Desde luego debemos contar con un órgano acusador o sustentador de la acción penal. El órgano de defensa, que en este caso se va a integrar por el binomio imputado y defensor. Y finalmente, el juez o tribunal, que es la instancia llamada a dirimir o a decidir la controversia ante él planteada. Bien, cada uno, desde luego, va a desarrollar una función, va a desarrollar actividades y roles distintos e independientes entre sí. Y con ello, desde luego, se va a garantizar ese equilibrio procesal a través de la contradicción y, desde luego, ante un juez imparcial. Sin embargo, en la medida en que estos actores, principalmente el juez o el órgano jurisdiccional, incida en la función, actividad o rol de cualquiera de los otros, va a mermar ese matiz de acusatorio y empieza a erigirse o a dar lugar a un sistema inquisitivo propios de estados autoritarios, lo cual vamos a ver ocurre con este anteproyecto que es materia de análisis. Bien, de esta manera, de un sistema acusatorio como el que actualmente contamos, se desprenden premisas fundamentales, tales como las que podemos advertir en la ilustración que tenemos a la vista. La primera de ellas, desde luego, se refiere a la separación de funciones, y esta consiste básicamente en que los jueces no pueden incidir de oficio, no pueden iniciar de oficio un proceso
pues el titular de la acción penal es el fiscal o el Ministerio Público. Tampoco pueden incurrir o pueden inmersar en las actividades que le corresponden al Ministerio Público ni al órgano de la defensa. Desde luego también se desprende la premisa relativa a que la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora, el principio de contradicción entre las partes adversas, el principio de preclusión. Este implica reducir al máximo los sistemas recursivos en cuestiones incidentales, el principio de inmediación, el cual se refiere a que los actos procesales deben verificarse en presencia del juez, y desde luego este principio de inmediación se advierte en tres vertientes: la vertiente alegatoria, la vertiente probatoria y la vertiente decisoria. Y ninguna de ellas puede ser conferida, puede ser trasladada a ningún otro funcionario, le corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional. Y desde luego los principios de concentración, continuidad y publicidad. Bien, precisando lo anterior y en torno al tema que nos ocupa o que nos correspondió analizar, relativo a los antecedentes de la investigación, deberán ser valorados por el juez en la sentencia. Se precisa que tiene que ver principalmente con las premisas que hemos destacado anteriormente, concretamente la C y la E, es decir, con el principio de contradicción entre las partes adversas y el principio de inmediación en las vertientes que ya señalamos. Bien, y a fin de verificar, desde luego, si se trastocan de sobremanera tales premisas, con esta propuesta debemos partir del concepto de antecedente de investigación, y por este se entiende, de acuerdo a lo que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, nos da este concepto en el artículo 260. Ahí lo transcribí en la parte que interesa. Vamos a ver en las diapositivas que hay transcripción de algunos artículos. Estimé que era necesario hacer la transcripción de ellos para darle seguimiento a la idea que pretendo aterrizar. Bien, entonces, por lo que hace este concepto, este dispositivo nos dice que es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. Y este concepto se establece de manera similar en el anteproyecto que nos ocupa, y se halla, este concepto, en el artículo 379. Entonces, en cuanto a ello, no tenemos cambio alguno. Bien, de esta manera, distinguiéndolo, o lo debemos distinguir de lo que se ha definido como dato de prueba, medio de prueba, o elementos de prueba y prueba. De igual manera, esto lo obtenemos, estos conceptos nos los da la propia ley, Código Nacional de Procedimientos Penales, y similar regulación la retomó este anteproyecto que nos ocupa. Así, de manera esencial, el dato de prueba lo podemos, ya nos adelantamos una, hay que regresar a la anterior. El dato de prueba nos dice que, o se estima que es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Por medios o elementos de prueba, nos dice que se entiende o se estima a toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Y finalmente, el prueba nos dice que es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que, ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Bien, repito, estas figuras jurídicas también fueron retomadas en el anteproyecto sin mayor cambio. Bien, de esta forma debemos también retomar los principios generales del proceso penal establecidos en el apartado A del artículo 20 constitucional, y para el tema que nos ocupa vamos a destacar las fracciones 1 y 2 de este dispositivo, que respectivamente establecen lo siguiente: toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y valoración de las pruebas. Aquí advertimos aquellas tres vertientes que habíamos señalado en torno al principio de inmediación: la vertiente alegatoria, la vertiente probatoria y la vertiente decisoria. La fracción 2 de este dispositivo constitucional nos dice que para los efectos de una sentencia solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Es decir, nos da una regla general de que la única prueba que puede tomarse en cuenta para efectos de emitir una sentencia es la que se produce en juicio. Sin embargo, también permite algunas excepciones,
Y en la parte que sigue nos dice que la ley va a establecer las mismas. Y desde luego también nos habla de la prueba anticipada, porque recordemos que por la naturaleza de esta también se lleva a cabo no ante la presencia del juez o tribunal de enjuiciamiento, sino ante el juez de control. Por tanto, también implica una excepción al principio de inmediación. Y estas excepciones, desde luego, se permiten a nivel constitucional y se encuentran reflejadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales con ciertas limitantes. Bien, de lo anterior, y sobre todo, en base al contenido de la segunda fracción que hemos destacado, se desprende lo siguiente: la regla general en torno a la prueba que puede ser tomada en cuenta para efectos de la sentencia, que es únicamente la desahogada en juicio. Es decir, esta es la regla general, pero como toda regla tiene sus excepciones y la marca la misma fracción. La excepción a la regla en el punto 2, que desde luego se debe establecer en la ley. Enseguida vamos a analizar cuáles son esos supuestos. Y como un tercer aspecto, la prueba anticipada, también como excepción a la regla ya señalada. Bien, así las cosas, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se regula lo anterior en los siguientes términos. Bien, voy un poquito rápido por razones del tiempo. Quiero respetar el tiempo de los demás expositores. Desde luego, si al final de la exposición cabe la opción de preguntas y respuestas, pues quedo a la orden. Y si no, pues dejaré un correo por ahí a disposición de a quien le interese para cualquier duda o aclaración. Bien, entonces, en cuanto al inciso A, que es la regla general, el Código Nacional dispone de una serie de artículos. Ahí los tenemos en la gráfica. El artículo 259, en sus párrafos 3º y 4º, que nos dice que los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva. Y vuelve a señalar que, salvo las excepciones expresas previstas por este código y en la legislación aplicable. Cuando habla de legislación aplicable, recordemos que hay otros ordenamientos. Por citar un ejemplo únicamente, la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de trata de personas habla de algunos supuestos en que se puede incorporar por lectura registros de investigación. Bien, el párrafo 2º nos dice que para efectos del dictado de la sentencia definitiva solo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, y vuelve a retomar el tema de las excepciones. El artículo 358 reitera esta situación cuando indica que la prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia de debate o juicio, salvo las excepciones expresamente previstas en el Código. El artículo 385 nos dice que no podrán incorporar o invocar como medios de prueba, ni dar lectura durante el debate a los registros y demás documentos que den cuenta de actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público en la investigación, con excepción de los supuestos expresamente previstos en este código. Es decir, estos dispositivos nos regulan la regla general. Bien, en cuanto al inciso B, que se refiere a las excepciones a la regla, también el Código Nacional nos establece esta, y concretamente en el artículo 386 prevé la misma, y nos dice que pueden incorporarse al juicio previa lectura o reproducción los registros en que consten anteriores declaraciones o informes de testigos, peritos o acusados, únicamente en los siguientes casos. El primer supuesto es cuando el testigo coimputado haya fallecido, presente un trastorno mental o transitorio, lo voy a corregir, presente un trastorno mental transitorio permanente o haya perdido la capacidad para declarar en juicio y por esa razón no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado. Y la siguiente hipótesis es cuando la incomparecencia de los testigos, peritos o coimputados fuere atribuible al acusado. Precisa que cualquiera de estas situaciones debe ser debidamente acreditada. El propio Código Nacional, en cuanto al inciso C, es decir, en cuanto a la prueba anticipada, también regula esta situación, concretamente en el artículo 304. Ahí nos dicen qué supuestos procede, la oportunidad en que ello ocurre y ante quién se desahoga. Así nos dice que la oportunidad procesal es hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio. Se puede desahogar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente y nos da los requisitos para que ello ocurra. Primero, que se practique ante el juez de control, es decir, es ante autoridad distinta al que va a emitir la sentencia. Pues recordemos que esta la emite el Tribunal de Enjuiciamiento y esta prueba anticipada es ante el juez de control. Desde luego que debe haber solicitud de parte legitimada para ella, alguna parte procesal, quienes deben expresar las razones por las cuales el acto debe realizarse con anticipación a la audiencia de juicio. Y esto puede originarse en virtud de las siguientes situaciones, porque se estime que
el testigo no podrá concurrir a la audiencia de juicio por vivir en el extranjero, por existir motivo que hiciera temer su muerte, o por su estado de salud o incapacidad física o mental que le impidiere declarar precisamente en la audiencia de juicio, que sea por motivos fundados de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. Debe practicarse en una audiencia y bajo los lineamientos que se establecen para el desahogo de pruebas ya en la etapa de juicio. Bien, se establece entonces de esta manera los supuestos de excepción que permiten la incorporación de registros antecedentes de la investigación en la etapa de juicio y desde luego conlleva a que deban ser valorados por el tribunal al momento de emitir su sentencia, pues verlo de manera diversa no tendría sentido que se permita la incorporación de esos registros si no van a ser objetos de valoración por parte del órgano jurisdiccional. Entonces, el permitir la incorporación, pues desde luego lleva implícito el que deban ser ponderados o valorados por el tribunal correspondiente. Y desde luego también se establecen los supuestos de admisión de la prueba anticipada en el Código Nacional. Esto se realiza bajo parámetros de razonabilidad y basados desde luego en criterios objetivos de operatividad del sistema. Bien, similar regulación ocurre en el anteproyecto que nos ocupa, es decir, también contiene artículos que establecen la regla general, las excepciones a la regla y la prueba anticipada. Vamos a ver rápidamente los artículos que regulan tal situación. Bien, en cuanto al inciso A o el punto 1, la regla general se dispone el siguiente artículo, el 377 en sus párrafos sexto y séptimo, que nos dice que los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, es decir, retoma la misma regla que el Código Nacional de Procedimientos Penales y desde luego también suman las excepciones que expresamente establezca el Código y en la legislación aplicable, tal cual establece el propio Código Adjetivo que actualmente se encuentra vigente. Nos reitera esta regla en el segundo párrafo cuando nos dice que para efectos del dictado de la sentencia definitiva solo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de desahogo de pruebas. Y retoma otra vez el tema, salvo las excepciones. Bien, en cuanto al inciso B, que se refiere precisamente a las excepciones de esa regla, este anteproyecto sí ya suma otros supuestos, los cuales nos llevan a la conclusión que adelante vamos a realizar. Bien, primeramente en un artículo, el 400, nos dice que los antecedentes de la investigación y elementos de convicción, datos de prueba aportados y desahogados en su caso en la audiencia, que sirvan como base, aquí viene lo interesante, para el dictado de las medidas cautelares, se valorarán por el juez en la sentencia definitiva, es decir, permite que datos de prueba aportados en una etapa previa, como lo es el pronunciamiento sobre medidas cautelares, esto desde luego siempre y cuando se haya generado audiencia y se hayan desahogado este tipo de datos, pueden ser retomados para efectos de dictar una sentencia definitiva. Esta situación, pues desde luego sí es de llamar la atención. Bien, en el artículo 450, en sus párrafos tercero y cuarto, nos dice lo siguiente: durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que las contengan, y solo deberá referirse a esta y a las preguntas realizadas por las partes. Nos dice en el párrafo cuarto que la declaración personal de los peritos y testigos podrá ser sustituida por lectura de los registros que consten cuando, a pesar de ser citados reiteradamente, no comparecen al juicio. Y ya nos complementa, con independencia de que el juez dé vista al Ministerio Público y en su caso al superior jerárquico del perito, a efecto de que deslinden la responsabilidad penal y en su caso administrativa que corresponde. Es decir, suma un supuesto más en donde pueden incorporarse registros de investigación, que es cuando un testigo, un perito, no obstante haber sido citado reiteradamente, no comparecen al juicio. Es decir, ante la contumacia de este órgano de prueba, puede incorporarse su entrevista o declaración por lectura, lo cual también se advierte sumamente grave, pues releva desde luego de la carga de la prueba, en este caso a las fiscalías o a las procuradurías. Bien, y viene un supuesto más, el artículo 464, ese también, además de ser grave, pues llama la atención porque nos dice que si el acusado decide no declarar en el juicio, el acusador
Aquí se refiere al Ministerio Público o al acusador privado o particular, podrá introducir por lectura la declaración previa que haya rendido ante el juez con presencia de su defensor, que será valorada de manera libre y lógica por el juez. Es decir, si el acusado decide no declarar en juicio, se pueden llevar a aquel sus declaraciones anteriores a través de la lectura, lo cual también se advierte sumamente grave porque rompe con principios que adelante vamos a precisar. Bien, el artículo 472 también incorpora otros aspectos. Nos dice que podrán precisamente incorporarse al juicio, previa lectura o reproducción, los registros en que consten anteriores declaraciones, informes de testigos, peritos o acusados en los siguientes casos. El testigo coimputado no asiste al juicio, y aquí son otros supuestos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por amenaza o alguna otra coacción para no asistir, esté secuestrado, esté desaparecido, imposibilitado de asistir por causas de fuerza mayor, haya fallecido, presente un trastorno mental transitorio permanente o haya perdido la capacidad para declarar en juicio y por esa razón no hubiera sido posible solicitar su desahogo anticipado. En una fracción más nos dice que cuando la incomparecencia de los testigos o peritos, testigos, peritos o coimputados, fuere atribuible al acusado o a personas vinculadas a esta. Suma este último aspecto de que esa incomparecencia obedezca a circunstancias que deriven de personas vinculadas al propio acusado. En la fracción 3, estas hipótesis las viene a sumar también como causas para que puedan incorporarse en juicio registros de investigación. Cuando habiéndose agotado todas las diligencias para localizar al testigo, perito o coimputados, se ignore el paradero del mismo, sin perjuicio de las responsabilidades que de ahí deriven. Entonces vemos que suma una serie de factores que pueden incidir en la incorporación de registros de investigación. Bien, en cuanto al inciso C, si quieren avanzar la siguiente diapositiva, muchas gracias. Que se refiere a la prueba anticipada, también regula esta figura jurídica el anteproyecto que nos ocupa. En el artículo 429 nos dice que antes de la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, se podrá desahogar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, siempre que se colmen los siguientes requisitos: que sea practicada ante el juez de control, ante el juez, y aquí suprime la referencia que hace el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el juez de control, esto para estructurarlo a este nuevo diseño de este anteproyecto, de que hay un único juez. Es la única modificación que hay en ese artículo. Los demás requisitos, la fracción 2, 3 y 4, es similar a la que ya dimos cuenta del artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, para no cansarlos tanto, vamos a obviar la lectura de este dispositivo. Bien, de esta manera, de este comparativo se puede advertir que en cuanto a la regla general de que solo la prueba desahogada en juicio es la que se considera para la sentencia y por ello la prohibición de incorporación de antecedentes de investigación en la etapa de juicio, se aprecian regulaciones similares en ambos ordenamientos. Y vamos a ir rubro por rubro. En el rubro de la prueba anticipada se mantienen los mismos supuestos en que ésta procede. De hecho, el numeral 429 del anteproyecto es una calca, es una copia del numeral 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a excepción de la fracción primera en relación ante quien se practica dicha actividad procesal, pues se precisa en el dispositivo de aquel que se practicará ante el juez, suprimiendo el calificativo de control, para darle congruencia precisamente con la estructura que se plantea en torno a que ya no hay un juez de control y un tribunal de enjuiciamiento, sino que todo el procedimiento se ventila, se desarrolla o se lleva ante un solo juez. Donde se advierten cambios significativos, sería la siguiente diapositiva, por favor. Donde se advierten cambios significativos es en torno a las excepciones que se producen, en torno a las excepciones en que se pueden incorporar antecedentes de investigación. Pues en el anteproyecto se conserva la figura de incorporación por lectura de declaraciones anteriores, pero se suman otros supuestos más que permiten incorporar en la etapa de juicio antecedentes de investigación. Así, del artículo 472, que ya dimos cuenta, los supuestos en que opera la incorporación por lectura se establecen en las dos fracciones del artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero suma supuestos diversos a estas y adiciona otros en una tercera fracción al establecer que si el testigo coimputado no asista a virtud de que haya sido amenazado, haya sido coaccionado para no asistir, esté secuestrado, esté desaparecido,
está imposibilitado de asistir por causas de fuerza mayor. Estos 4 factores son los que está sumando a los que ya establecía el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque en esa fracción, este último ordenamiento únicamente hablaba de que el testigo coimputado haya fallecido, presente algún trastorno mental o haya perdido la capacidad para declarar en juicio y que por esa razón no sea posible desahogar anticipadamente su testimonio. Y en la fracción 2 nos dice que cuando la incomparecencia de los testigos o peritos o coimputados fuere atribuible al acusado, le suma la situación de que esto ocurra también por personas vinculadas a esta, es decir, para no dejar la posibilidad de que el acusado, por ejemplo, pertenezca a la delincuencia organizada y que a virtud de quienes integran esta, pues lleven a cabo actividades que impidan la comparecencia de los testigos, peritos o coimputados. Entonces hacen extensivo no solo al acusado, sino también a personas vinculadas a esta situación que puede derivar en la incomparecencia de alguna de estas personas. Bien, en la fracción 3 suma realmente esta situación en el sentido de que cuando habiéndose agotado todas las diligencias para localizar al testigo, perito o coimputado, se ignore el paradero del mismo. Es decir, ante la contumacia del testigo, perito o coimputado, pues desde luego se puede o permite este anteproyecto que se incorpore por lectura los registros donde conste su declaración o su entrevista correspondiente. Bien, desde luego debemos señalar el tema de las medidas cautelares, que como ya vimos, pues es algo sumamente grave porque si en alguna revisión de medida cautelar se solicita audiencia para tal finalidad y se aportan medios o datos de prueba, que es lo que se permite, pues desde luego esa información que derive en esta audiencia puede permear a través de incorporación por lectura a juicio, lo cual desde luego es sumamente grave en la medida en que pues esa información no ha sido sometida al estrés de la contradicción y que desde luego el juez la pueda tomar en cuenta para dictar la sentencia, pues trastoca gravemente los principios que hemos enmarcado. Y si a esto le sumamos el que también puede incorporarse por lectura la declaración previa que hubiere rendido el acusado, si es que éste decide no declarar en juicio, también debe ser valorada por el juez, como lo marca el artículo 464 del anteproyecto que nos ocupa. Esto, desde luego, también trastoca los principios que hemos invocado, se advierte sumamente grave tal situación. Bien, así podemos entonces establecer que con la suma de todos los factores que se establecen en el anteproyecto y a virtud de los cuales se pueden incorporar a juicio antecedentes de la investigación, se trastocan seriamente los principios de inmediación y contradicción. Esto porque, por una parte, no permite al juez recibir de manera directa la información que produce el medio de prueba y con ello tampoco evaluar el lenguaje corporal de este. Ya hace un momento también escuchamos al juez Cristóbal que nos habló de manera muy concreta de la psicología del testigo, lo cual tiene que ver mucho con este principio de inmediación. Y estas situaciones, desde luego, reducen la posibilidad de que se realice una valoración objetiva de ese medio de prueba al no estar sometido precisamente a la contradicción vía interrogatorio y contrainterrogatorio al que tienen derecho las partes procesales. Bien, por otra parte, estas situaciones pues también dejan en estado de indefensión al acusado, pues no se le permite confrontar e interrogar a aquellas personas que han declarado en su contra. Esto por el simple hecho de que se ignore su paradero o bien hayan sido citados reiteradamente y no comparezcan a juicio. Esta circunstancia puede generar escenarios peligrosos, como pudiera ser que no se localice a ninguna persona que haya declarado o rendido entrevista ante el Ministerio Público y no obstante esta situación se puedan considerar esos antecedentes en el juicio y desde luego en base a ellos dictar sentencia, lo cual desde luego resulta inadmisible en la medida en que las diligencias efectuadas por el Ministerio Público no pueden trasladarse de forma automática al juicio y que deban ser valoradas. Verlo de esta manera, pues atenta desde luego contra el debido proceso, la presunción de inocencia, la defensa adecuada, el principio de contradicción y el principio de inmediación. Bien, y si a todo esto nosotros le sumamos una serie de circunstancias que el anteproyecto establece como contenidos,
podríamos establecer que atenta además contra la esencia de un sistema acusatorio, como lo es la separación de funciones, la carga de la prueba a la parte acusadora y la contradicción entre las partes adversas. Pues vamos a destacar solo algunos puntos de manera muy, muy concreta, porque es claro que algunos otros expositores ya han hablado de ellos y algunos van a platicar de estos. No quiero entrar en el tema de estos, al fondo de estos temas. Bien, un primer punto que vamos a destacar es la participación del juez en la etapa de investigación, que por ahí la prevé en el artículo 157, fracción 1 y 166, que además del todo no es claro en establecer en qué consiste tal intervención del juez en esa etapa. Es decir, es oscuro este anteproyecto en relación a esta actividad que va a desplegar el órgano jurisdiccional. Otro punto, vamos ya más avanzados ahí en las diapositivas para actualizarnos. Sería una más. Otra más, por favor. Y sería la siguiente, el punto 2. Gracias. Bien, establece también lineamientos para imponer medida cautelar de prisión preventiva. Estos lineamientos están a partir del artículo 196 y siguientes. Estos se aprecian imprecisos e incongruentes, pues establece que para su imposición se debe acreditar el estándar relativo a que los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Este estándar en el Código Nacional de Procedimientos Penales se debe actualizar, pero para emitir un auto de vinculación a proceso. Ahora se retoma este estándar, pero para la medida cautelar. Pero bueno, no obstante ello, lo más grave es que no precisa si es tanto para la prisión preventiva justificada como para la oficiosa, resultando además cuestionable, aun cuando solo sea aplicable para la justificada, porque no se explicaría para la oficiosa, porque pues desde luego esta ni siquiera es necesario abrir debate, se impone cuando el delito que se trate es establecido en el catálogo correspondiente. Y en caso de que fuera para la justificada, solo tendría que actualizarse la necesidad de cautela, es decir, que resulte necesario para su imposición por existir un riesgo de sustracción del imputado, peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación o riesgo para la víctima o ofendido, testigos o bien para la comunidad. Eso es suficiente para imponer una medida cautelar, incluida la prisión preventiva justificada. Aquel estándar que ya indicamos, pues desde luego no encuentra justificación alguna. Lejos de ello, pues dará pauta a que se ralentice la fluidez de esa diligencia, es decir, cuando se imponga la medida cautelar, porque deba hacerse un análisis con ese alcance que hemos dado cuenta y que, repito, para el Código Nacional de Procedimientos Penales se utiliza para la emisión de un auto de vinculación a proceso. Bien, un punto más, nos dice que la imputación realizada por el Ministerio Público ahora se traduce en la plataforma sobre la cual deben plantearse tanto las salidas alternas como las formas de terminación anticipadas del proceso. Lo anterior derivado de que se suprime la figura del auto de vinculación a proceso. Al margen de que esto último pueda considerarse un avance, sin embargo, lo preocupante viene a ser la calificación jurídica que el Ministerio Público otorgue a los hechos imputados, pues como ya no son motivos de análisis, como se hace actualmente en el auto de vinculación, queda bajo su estricto y personal punto de vista, desde luego del Ministerio Público, tal calificación. Y puede dar lugar, desde luego, a planteamientos cuestionables, por no decir una palabra más grave. Y bajo la misma línea de ideas, podemos destacar que la imputación también es la base para la imposición de las medidas cautelares. Por tanto, también estas estarán supeditadas a la calificación jurídica que haga el Ministerio Público de los hechos. Es decir, será preponderante esa calificación, esa estimación, ese planteamiento que haga el Ministerio Público para los fines que hemos señalado. Bien, un punto más, los lineamientos de un procedimiento abreviado. Artículos 234 a 240. Acotado esta figura jurídica a delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo término medio aritmético no sea mayor a 5 años. Ya no para todos los delitos como permite actualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y además esa regulación atenta contra su propia naturaleza, pues ya no se le aprecia como el allanamiento de un imputado a la pretensión ministerial, para que una vez que acepte su responsabilidad y se cubran otros requisitos, como lo es que se cuente con los datos de prueba suficientes para corroborar la imputación, pueda acceder a una pena disminuida, que sería entonces el beneficio que se obtiene de esta figura jurídica, y se culmine con una sentencia condenatoria,
este procedimiento está diseñado para que culmine con sentencias de esta naturaleza. Y digo que atenta contra la esencia misma porque ahora permite que se ofrezcan, admitan y desahoguen pruebas en audiencia y por tanto puede concluir con una sentencia condenatoria o incluso absolutoria. Esta última afirmación se hace en la medida en que no habría entonces alguna explicación para que precisamente se produzca prueba en los términos señalados y únicamente concluya con sentencia condenatoria. Y con ello, desde luego, se trastoca la esencia y naturaleza de esta figura jurídica. Bien, un punto más es la reestructura que se hace de las etapas del procedimiento, que es de manera poco clara, sin considerar, como ya lo señalamos, el auto de vinculación a proceso, el que a la fecha sirve como un filtro a los planteamientos ministeriales, porque este auto de vinculación finalmente se traduce a la base sobre la cual se decide sobre medidas cautelares y sobre los temas de formas de terminación anticipada del proceso y salidas alternas. Bien, se establece la figura del arraigo, artículos 346, fracción 6 y 372 a 376, pero no contemplada como medida cautelar como correspondería de acuerdo a su naturaleza y como se anunció en la exposición de motivos, sino que la regula como un acto de investigación. Figura que se estima innecesaria, es decir, que se regule la misma, al margen de todos los cuestionamientos de inconstitucionalidad que se han hecho sobre esta figura jurídica. Y se estima que es innecesaria, pues el Ministerio Público requiere, para lograr el éxito de su investigación, para la protección de personas o de bienes, o cuando existe el riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, el mantener a una persona privada de la libertad, pues basta con que acuda ante el juez para formular la imputación y en base a los factores que ya señalamos anteriormente, solicitar la medida cautelar de prisión preventiva justificada o bien oficiosa. Pues ahora el juez ya no revisará los requisitos de un auto de vinculación y por ende solo se pronunciará en base a la imputación en torno, desde luego, a la medida cautelar. Por tanto, esta figura jurídica del arraigo, pues ya no resultaría necesaria dado el diseño que se establece en este anteproyecto. Bien, otro factor que se sumó a este documento es el supuesto de que si el acusado decide declarar y falta la verdad, será un agravante para efectos de la sentencia. Esto está en el artículo 393. Se regula de igual manera la prueba documental y hace distinción entre documento privado y público. Es decir, se aparta de los lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y desde luego le otorga valor bajo la figura de la prueba tasada, porque nos dice que si es un documento público tendrá valor probatorio pleno. Entonces ya se aparta de los sistemas que actualmente permean en el Código Nacional de la valoración libre y lógica de los medios de prueba o de la prueba. Retoma lenguaje y actividad procesal que se identifica con sistemas mixtos, tales como conclusiones de las partes y que además deben ser por escrito y fuera de la audiencia de desahogo de pruebas. Esto lo encontramos a partir de los artículos 489 y 490. Y esto para sustituir a los alegatos de clausura que desde luego se emiten en la misma audiencia y de manera verbal. Vinculado a lo anterior, se establece el supuesto de que el juez puede emitir sentencia aun cuando las partes procesales no hayan formulado conclusiones, únicamente tomando como base las pruebas admitidas y desahogadas. Esto último, desde luego, invadiendo funciones propias de actividades de las partes procesales del Ministerio Público y desde luego del órgano de la defensa, rompiendo con esto, desde luego, con un sistema acusatorio. Finalmente, el catálogo de resoluciones, no, son unos puntitos más, creo que todavía no estamos en tiempo. El catálogo de resoluciones apelables, artículo 570, el cual se incrementa de sobremanera, trastocando el principio de preclusión que implica reducir al máximo el sistema recursivo propio de un sistema acusatorio oral. Establece el recurso de denegada apelación, artículo 592 a 597, que resulta por demás contradictorio e incongruente, en la medida en que este procede cuando no se admite el diverso recurso de apelación o bien se admite en un efecto diverso. Sin embargo, cabe establecer que en cuanto a la admisión del recurso de apelación, se pronuncia el tribunal de segunda instancia, y esto está en el artículo 578 del anteproyecto, no el juez que emitió la resolución impugnada. Entonces, por este diseño procesal, ni siquiera resultaría factible que opere este recurso, es decir, es incongruente el planteamiento de este recurso por el propio diseño en cuanto a la admisión
del mismo, en este caso del recurso de apelación. Bien, de esta manera ya podríamos responder ese tercer cuestionamiento que hicimos, en el sentido de que será que en lugar de generar capacitación a los operadores del sistema, principalmente al Ministerio Público y a las policías, se propician las condiciones para allanarle su función a través de ese anteproyecto, y aun cuando con ello se quebrante la esencia del sistema acusatorio. Y la respuesta, desde luego, sería en sentido afirmativo. Y desde luego, esto explica el por qué este anteproyecto no fue reconocido por algún grupo político, como por ahí algún expositor también lo marcó. Es un documento huérfano, porque pues desde luego no tiene madera para poder permear como, cobre vida como un código como tal. En ese sentido, con esto yo culmino mi participación, espero haber colmado las expectativas, y desde luego reiterando el agradecimiento por la invitación, y quedo a las órdenes de ustedes en el correo electrónico, todo con bajas, Jesús Reyes Hernández 8@yahoo.com.mx. Muchas gracias, que tengan todos excelente día.